Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Mazarrón. Estamos en la región de Murcia, en este complejo deportivo de Mazarrón, para ver el penúltimo duelo de la séptima jornada del Campeonato Nacional de Primera División de Fútbol Playa masculino. El encuentro que va a medir al Atlético Torroseño, equipo que se encuentra en la zona alta con 13 puntos, con la oportunidad de cazar a combinados que tiene por delante, como es el Empie Málaga y el Victoria Beach Soccer, el cuadro gaditano, que es hasta el momento el único equipo que no ha conseguido por ahora sumar puntos. Se enfrenta el último clasificado frente a uno de los gallitos de la categoría, como es el Atlético Torroseño. Estamos en el penúltimo duelo. Vamos a ver este derbi andaluz entre Atlético Torroseño y Victoria Beach Soccer, el cuadro gaditano, que le está costando muchísimo arrancar la temporada. Yo soy Rodrigo Martín y será un placer poder narrarles este encuentro entre Torroseño y Victoria Beach Soccer, programado para arrancar a las 9:15 de la noche. Vamos con la citación de ambos combinados. En Victoria Beach Soccer, el cuadro de Queco Rosano con Izan Blanco, Joan Montaner, Brian López, Manuel Vega, Hitor González, Diego Gallego y Roberto Morales, mientras que en Atlético Torroseño, plagado de internacionales, con Wesley da Silva, Artur Maciel, Tulio Rodríguez, Jefferson Dantas, Dener Asunsao, Vicente Antonio Duque, Ever Antonio Ramos, Aníbal Rivera, José Elvira, Christopher Noguera, Alexander Bahamonde, el venezolano, y Adelson Ramos da Silva. Es la citación de Pedro Bosque, que es el entrenador de este Atlético Torroseño, que va a intentar llegar a la cifra de 16 puntos. En caso de que lo consiga, le arrebatará el puesto al Empie Málaga, que perdió en el turno de las 5:30 frente al líder Marbella. Remate fuera, arrancó el encuentro. Recuerden, Victoria Beach Soccer, que juega completamente de verde, mientras que Atlético Torroseño lo hace multicolor, con esa serie de tonalidades amarillas, azul y roja, además del fondo en negro. Allá va el lanzamiento, pues va a ser el tanto de Atlético Torroseño. Se adelanta en el marcador el cuadro de Bosque. Anota Artur, 0-1 en el marcador. Mal comienzo de Victoria Beach Soccer. Anota Artur, 0-1 cuando llevamos más o menos 20 segundos de partido. Anota Artur, se la prepara, la pega con la pierna izquierda. Cuando quiera achicar Izan, ya la tiene en su portería. 0-1 ya, ganando el cuadro que actúa de visitante en este encuentro. Arranca de manera negativa Victoria Beach Soccer. Escuchábamos de fondo también al entrenador del cuadro gaditano, como es el señor Queco Rosano. A nivel estadístico, la temporada anterior, Victoria Beach Soccer 5, Torroseño 4. Torroseño 4, Victoria Beach Soccer 3. El duelo de ida y de vuelta. Encuentros muy equilibrados, con victoria por la mínima, ya sea o de gaditanos o de Atlético Torroseño. Vamos a ver qué ocurre en este encuentro, que por ahora sonríe a los intereses de Atlético Torroseño con el tanto muy rápido de Artur. 0-1 en el marcador, superando a Izan. Y está el remate de Izan. Va a haber saque de portería. Moviendo ya Atlético Torroseño. Este es Jefferson. Se quiere marchar de Hitor González. Juega la pelota a Wesley. Cede Wesley, la deja para Jefferson. Cabecea con potencia atrás hasta que acaba encontrando al guardameta. Ha desaparecido completamente los rayos de sol en la bonita arena de Mazarrón cuando llega el segundo de Atlético Torroseño. Llega el segundo de Atlético Torroseño, lo celebra con energía Wesley. Anota el brasileño, que pone el 0-2 en el marcador. 0-2 para Atlético Torroseño. El gol ha sido obra de Wesley, del internacional por Brasil. Anota Wesley, 0-2 en el marcador. Ahí está la acción repetida, se preparaba Wesley, la levantaba. Y ese remate con la pierna derecha que se aloja en la portería de Izan. Se pone ya con esa renta considerable Atlético Torroseño. 0-2 en el marcador. Quiere más el cuadro de Bosque. Allá va el disparo. Se va a marchar a servicio de esquina. Atlético Torroseño, que cuenta con internacionales brasileños, también de El Salvador y de Venezuela, por nombrar algunas de los países que están representados en este club. La luchaba Dener Asunsao, internacional por Brasil. Se la acaba quedando Jefferson. Aguanta Jefferson, tiene que jugar atrás ante la presión que le marcaba Hitor. El que interviene es Wesley. Cayendo
ya el día aquí en Mazarrón. Los encuentros que ya hemos podido ver con empate, por ejemplo, entre Fútbol Playa Huelva y el Mentidero Cádiz. Ojo a ese pase que era muy peligroso. Obra de Tulio. La victoria clara de Córdoba frente a Playas de San Javier. También ese duelo entre primero y segundo que ha ganado Marbella. Al en pie Málaga. Llega el tercero de Atlético Torroseño. Anota Denner Asunsao. Gol para el brasileño. La levanta Denner. Significa el tercero para Atlético Torroseño, que prácticamente todas las llegadas están significando goles para el equipo de Pedro Bosque. 0-3 en el marcador, ganando ya Atlético Torroseño, que no está perdonando. Jugada repetida, se equivoca la salida Victoria Bitzoker, la gana Jefferson. Interviene Denner, que sin dejarla bajar, sin dejarla que bese la arena, pone el 3-0 ya en el marcador. Gol para Denner Asunsao, uno de los grandes artilleros del año pasado en el campeonato, junto a Poncetti, el que fuera atacante de Marbella, el argentino. Arriba, la acaba ganando sin problemas de Wesley, dominador clarísimo del encuentro. Atlético Torroseño, quien la mantiene es Aníbal. Aguanta la pelota Aníbal, se frena, no le salta la presión Brian, uno de los grandes goleadores del campeonato. Brian López con 9 goles, solo por detrás de Sulibatis y de Takuya Kaguma del Internacional por Japón. Mueve la pelota por dentro Atlético Torroseño, la quiere salvar Christopher. El esférico será para Victoria Bitzoker, que intenta respirar con el esférico en los pies. Se presionaba Bahamonde. La pelota va a ser en esta ocasión para Diego Gallego. La deja para Izan. Juega al largo Izan, el pase que no es el mejor posible. Aprovecha para robar Atlético Torroseño, que sale desde atrás. Allá va el remate, pierna derecha. Y el esférico va a acabar, si no me equivoco, en córner. Saque de esquina para Atlético Torroseño cuando quedan aproximadamente 8 minutos y medio para el final de la primera parte, ganando ya 0-3. El equipo que actúa de visitante, Atlético Torroseño, ya estuvo la campaña anterior en primera, al igual que obviamente Victoria Bitzoker. Allá va el disparo, pierna derecha, no va a llegar Bahamonde, sí que lo hace Aníbal. Intentaba trabar el defensor de Victoria, se la queda Izan. Juega Izan, buen cambio de juego a la parte izquierda, intentará Victoria Bitzoker tener algún momento de posesión, presiona Bahamonde, internacional por Venezuela. Este es Izan, juega en cortito, acaba encontrando a la figura de Aitor González. Aguanta la pelota Aitor, juega en largo, pelota directamente afuera, imposible que llegara a la máxima referencia del Victoria Bitzoker, como era el caso de Robe. Va a mover la pelota desde la portería Wesley, jugando en el día de hoy de capitán. Allá va Wesley, fuera de sus dominios, la cede a la parte derecha. Se puede animar con un lanzamiento Atlético Torroseño. Bonita la pisadita para mantener la pelota por delante. Está Christopher y Bahamonde. Cambio de juego para Aníbal, que ve la baja a la arena de Mazarrón. La puede pegar Aníbal. Se marcha bien de su marcador. Aníbal, pierna derecha. Despeja Victoria Bitzoker. Ojo Bahamonde. Prácticamente al lado de Izan. Lanzamiento de chilena del Vinotinto. Se acaba marchando por encima de la portería de Izan. Intentaba Bahamonde. Tenemos al jugador venezolano. 4 dianas en lo que va de campeonato. También con un perfil goleador tremendo, como se pudo apreciar en la Copa América. Allá va la pelota, la tiene Victoria Bitzoker, la puede intentar pegar con la pierna izquierda. Defendía bien Christopher, la perdió el equipo verde. Saque de lateral para Torroseño, se la queda por dentro, intenta mantener la pelota en las mejores condiciones. Ever Ramos, jugador internacional por El Salvador. Se la queda Wesley, recibe Wesley. Ya va Wesley, la pega, pierna derecha, remate fuera de Wesley. Portería para Victoria Bitzoker. Sacará Izan. Juega Izan, lo hace en corto. La reclama y la pide Diego Gallego. Ahí está Izan, juega por dentro. Ojo que roba Atlético Torroseño. La tiene Bahamonde, sin dejarla caer. La cede a la derecha. Juega Christopher, buscando a Bahamonde. La gana finalmente el guardameta. Impulsando muy bien la pelota es Manu Vega. Se la queda el conjunto de Atlético Torroseño. Hay cambios. Ingresa Artur, que anotó el primero, anotó el 0-1. Cambio de portero, por cierto, también. Ingresa Vicente, internacional por Venezuela también. Descansa Wesley, al igual que Bahamonde. Ahí está Vicente. Lleva la pelota Atlético Torroseño. Recuerden que el equipo femenino el año pasado logró el ascenso a la primera división, destacando la temporada pasada Atlético Torroseño femenino frente a un Atlético Torroseño masculino que realizó buenos números, pero sí que es verdad que no consiguió levantar ningún título. Viene al corte Bahamonde, la acaba ganando Victoria Bitzoker. Ha entrado también Joan Montaner.
en el Victoria Beach Soccer. Este es Izan. Allá va Izan, pierna derecha, se la queda sin problemas de Vicente, que no da oportunidad a segunda jugada. Le toca mover al cuadro de Pedro Bosque. Gana 0-3, ganando con bastante claridad el partido. El gol que no va a ser válido porque sacó con la mano, no hubo contacto entre medias, por lo tanto, el gol obviamente no va a subir al marcador. Saca rápidamente Izan, encontrando ya a Joan. Encontraba la presión de Jefferson. La pide Joan Montaner, se queda por delante Adelson. Juega la pelota al guardameta, sale y se la queda Vicente. Juega Vicente, la acaba entregando para Jefferson. Total de 3 goles, lo que va de temporada para el dorsal 8 de Atlético Torroseño. Allá va el disparo, pierna izquierda, remate fuera de Vicente. Recuerden que ya ha visto portería Wesley. Sacará de meta Victoria Beach Soccer. 4 para el final de la primera parte. Por ahora encuentro bastante rápido, bastante dinámico, muy poquitos parones. Juega Victoria Beach Soccer. La gana Torroseño a través de Adelson. Qué bonito el pase de tacón para Jefferson. Le agarró un poquito Joan Montaner. Saca Izan. Juega Atlético Torroseño. Se la va a quedar por dentro Jefferson. Descarga la parte derecha. Ya la reclama en velocidad el dorsal número 8. Lanzamiento para Izan, que se va entonando según avanza el partido. Servicio de esquina para el equipo que actúa de visitante en el duelo penúltimo. Luego a las 10:30. Queda el Roses Playa frente al Fran Mejía, segundo clasificado el año pasado en segunda y obviamente equipo ascendido, el equipo gaditano que viste principalmente de amarillo. Se mide a Roses Playa, que es el campeón actual de la Copa Federación, dirigido por un clásico del fútbol playa como es Daniel Aro. Saque de esquina a favor de Atlético Torroseño, demandando un balón para poder servir. Dentro del área está, vemos a Adelson. El otro es de Jefferson, la pelota va para el primero, la pega Adelson, prácticamente se quedó con el molde. Allá va Joan, imprime velocidad, la pega Montaner. Simplemente la dejó pasar Vicente. Saque de portería para Atlético Torroseño, juega el venezolano. La acaba dejando para Adelson. Insiste con Vicente, pisa la pelota, la juega a la derecha. Defensa en bloque medio bajo, la que plantea Victoria Beach Soccer, intentando evitar que le caiga algún gol más antes del final de la primera parte. Este es Adelson, la puede pegar. Allá va Adelson, le encima va Brian. Lanzamiento de chilena directamente fuera de Tulio. Era muy difícil ya que tenía por delante la oposición del jugador de Victoria Beach Soccer. Verá el caso de Diego. Vamos a ver el cuadro de Keco Rosano. La pide el propio Diego Garrido. Diego Gallego, perdón. Preparado para entrar Bahamonde. Vemos también a Elvira. Dorsal 6 en Atlético Torroseño. Se va a marchar Jefferson. Y el que la va a pegar es Adelson. La va a pegar Adelson. Torroseño que si gana se va a colocar en la parte muy alta. Sería líder Marbella, pero optaría sin ninguna duda a llegar al primer puesto. Recuerden que tras las 18 jornadas habrá un playoff por el título de liga que se va a desarrollar a mediados de agosto. Es el formato que tiene este campeonato de 10 equipos, formato de ida y vuelta. Tras la 9ª jornada finaliza la primera vuelta, luego quedarán obviamente las 9 siguientes, que hará esa segunda vuelta en Rota, en tierras gaditanas. Estamos en la primera fecha en Mazarrón, aquí en la región de Murcia. Este complejo deportivo de Mazarrón, otra de las catedrales del fútbol playa español, donde ha nacido, entre otros, una leyenda del fútbol playa español, como es el caso de Chiqui Ardil, jugador del Empie Málaga. Este es Vicente, la pega Vicente, bien abajo Izan. Se la queda Izan, sacará de portería el Victoria Beach Soccer. Juega Izan, cede a la izquierda, balón cabeceado por parte de Joan Montaner. Cede atrás el defensor, la acaba ganando Vicente, entrega ya para Aníbal. Allá va Aníbal, pisa la pelota, la mantiene Aníbal, juega por dentro, bueno el pase. Este es de Bahamonde, se quiere hacer con el espacio, la pierde el venezolano, jugó atrás. A tiempo lo hizo Robe. Saca el guardameta, cede a la parte derecha, balón cabeceado por parte de Robe, la persigue Bahamonde, esperando el error de Robe. Se la va a quedar Robe. Sigue Robe frente a Bahamonde, se rehace ver el venezolano. Allá va Bahamonde, se hace el espacio, la puede pegar. Falta sobre Bahamonde. Falta sobre Bahamonde del jugador de Victoria Beach Soccer. Tenemos la acción repetida. Emprende la diagonal. Y abajo le acabó trabando el propio Robe. Tiene libre directo Atlético Torroseño. Falta de 1:20 para que acabe la primera parte. 0-3 para el conjunto visitante. Por ahora victoria bastante cómoda, bastante tranquila
de Atlético Torroseño. Veremos si llega o no la reacción de Victoria Beach Soccer en los siguientes 2 periodos. El colegiado, lo hemos comentado, es el señor Daniel Jesús Camacho Elvira. Allá va Bahamonde. Recuerden que en el anterior mundial el campeón fue Brasil. Ganó la final a Bielorrusia por un total de 4-3. Allá va Bahamonde, lanzamiento para donde Izan, saque no. Curiosamente el balón que se queda atascado en el banderín, la va a ganar Izan, que se arrechó muy bien, de un inicio algo titubeante, luego fantástico el guardameta de Victoria Beach Soccer. Recuerden, hasta el momento equipo único que no ha puntuado. Están abajo combinados como Playas de San Javier. Se lleva la amarilla Joan Montaner. Claramente se veía en sus labios que no le había dado, pero el colegiado opinaba diferente. El señor Camacho Elvira. Se duele Bahamonde. Primera amarilla del encuentro. Se la apuntamos a Joan Montaner. Se la lleva Joan. Se reincorpora Bahamonde con el apoyo de Vicente, de su compatriota. Se dispone a disparar Bahamonde. Va a coger mucha carrerilla para el lanzamiento. Silbatazo del colegiado. Allá va Bahamonde, pierna derecha, gol. Gol para Atlético Torroseño, anota Bahamonde, pone el 0-4 en el marcador, supera claramente a Izan. 0-4 en el electrónico para Atlético Torroseño. Batió al primer palo a Izan Bahamonde. Anota Bahamonde, 0-4 en el marcador. Llegamos a las 9:30. Anota Bahamonde, se va a acabar la primera parte. Esa renta bastante clara de 0-4 para Atlético Torroseño. Vamos a ver Victoria Beach Soccer. La pega Robe. Directamente fuera. Por lo tanto, portería para Torroseño. Mueve el guardameta. La cede Vicente. La acaba jugando para que ya intervenga y maneje la pelota Eber Ramos. Juega Eber Ramos, lo hace para Vicente, otra vez para el salvadoreño. Mantiene Eber Ramos, gastando los últimos segundos de la primera parte que viene amortiguado a Aníbal. La cede atrás para el portero. O Vicente, que la puede pegar, acaba cediendo para Aníbal, allá va Aníbal, se la deja un poquito atrás, lanza a Aníbal, parada de Izan. Se la queda Izan, juega en corto, entrega a Robe. Robe insiste con Izan. Allá va Izan, la va a pegar Izan, pierna derecha, despeja Torroseño, el balón que sale despedido. Sacará Victoria Beach Soccer, se va a acabar la primera parte aquí en Mazarrón con el 0-4 para Atlético Torroseño. Así lo ordena ya el colegiado Camacho Elvira. Finaliza la primera parte, 0-4 ganando Atlético Torroseño. Victoria muy clara para el cuadro de Pedro Bosque frente a un Victoria Beach Soccer que prácticamente no ha inquietado el arco ni de Wesley ni de Vicente cuando entró más o menos en la parte central del primer periodo. Vamos a ver algunas de las mejores imágenes que está ofreciendo el partido hasta el momento. Ahí veíamos, por ejemplo, uno de los goles anotados por Dener Asunsao, uno de los jugadores importantes que atesora este Atlético Torroseño. Entre otras cosas, Dener Asunsao, su campeón brasileño 2020, campeón brasileño en 2023, 3 años después. Evento internacional por Brasil, su campeón de la Copa América 2022. Sin ninguna duda, uno de los jugadores más importantes que atesora Brasil en los últimos años. Actual campeón del mundo tras ganar esa final, como decíamos, a Bielorrusia en Islas Seychelles hace pocos meses. Vemos también al fondo ya preparados a los jugadores del Fran Mejías, que van a participar en el turno de las 10:30. El público, los aficionados más jóvenes, disfrutando de la magia del fútbol playa aquí en Mazarrón, en la región de Murcia.
Acabamos de iniciar julio, altas temperaturas, pero la pasión del fútbol playa sigue vigente en las diferentes zonas en las que se practica este bello deporte, cada vez con más adeptos y con más aficionados a lo largo de toda España. La gente vestida, como es normal, de verano, pantalón corto, chanclas. Vemos, por ejemplo, a Cristian Rodríguez. También a Sama, el chileno del Fran Mejías, que luego participará en el siguiente turno, el de las 10:30, el último, que se medirá, como decimos anteriormente, a Roses de Playa. Para arrancar la segunda parte, ya se prepara tanto Victoria Beach Soccer como Atlético Torroseño. 0-4 por ahora, claro, para el equipo de Torrox. Empezará sirviendo a Delson. Tiene al lado a Jefferson. Vemos, por ejemplo, a Wesley también, que va a arrancar en el quinteto de la segunda parte. Al igual que tener a Sunsao, jugador que nombrábamos anteriormente, los diferentes títulos que atesora. Mientras que se mantiene Ethan en la portería. Se va a reanudar el juego aquí en Mazarrón, ya con luz artificial. Ya se han encendido los focos en el complejo deportivo de Mazarrón para que los jugadores no tengan ningún problema para seguir el encuentro. La pide Denner a Sunsao. Allá va el remate, se va a marchar directamente fuera. Moverá Victoria Beach Soccer, que al menos va a intentar recortar distancias en esta segunda parte. Aitor González la acaba dejando para el portero. Juega Ethan, lo hace por dentro, cabeceaba Robe, la acaba dejando para el propio Ethan, se mete en problemas, la va a ganar Denner y gol. Gol para Denner a Sunsao. El tanto que vamos a ver si finalmente es válido. Parece que le ha entrado algo de arena en los ojos a Denner, pero parece que el gol, salvo que diga lo contrario Camacho Elvira, ha sido válido. La gana Denner, abajo mete el pie y acaba significando el 0-5 en el marcador. Sí, el gol es válido, por si había algún género de dudas. 0-5 anota Denner, segundo gol en su cuenta particular en lo que va de partido. Y tenemos al brasileño. Moverá Victoria Beach Soccer. El remate de Joan Montaner. Va a acabar en córner. Se dispone a servir a Aitor González. Vemos repetida la acción que nos muestra nuestro realizador Andrea. La lleva a tener a Sunsao y anota el 0-5. Va a mover Atlético Torroseño. Se la queda el portero. Este es Wesley. Juega Wesley, la acaba cediendo para Artur, que le da tiempo a recular para recibir la pelota. Se incorpora a campo rival, la mantiene Artur. Presiona a Brian López. Artur, cambio de juego, corta de cabeza a Joan Montaner, intenta el contragolpe Victoria Beach Soccer, achica a Denner a Sunsao, se la queda el brasileño, puede meter el centro, la pone Denner. Esa medio vaselina que intentaba sobre el guardameta, sobre en esta ocasión Ethan Blanco. Ahí la tiene Ethan, amagaba con buscarla en velocidad, la reclama luego en corto Aitor González. La pelota va a ser para Manu Vega. Al remate, la saca Ethan, acaba haciendo atrás a Aitor, que la acaba dejando para Ethan Blanco. Allá va Ethan, juega por dentro, bueno el pase, la pinchó para de maravilla Aitor González, la pierde Aitor, la pega Denner, bajo la gana Ethan, se la queda Ethan Blanco, saca Victoria Beach Soccer, va camino de volver a sumar otro resultado negativo. Volvemos a repetir, el único equipo que no ha puntuado tras 7 jornadas de campeonato. La primera sede fue Málaga, la segunda Huelva, esta tercera está siendo Mazarrón, mientras que la cuarta ya les adelanto que será en Rota, en Cádiz. Va a mover la pelota, lo hace desde la portería ya Wesley. Recuerde la jornada anterior, Mentidero Cádiz 1, Gestín y Calor Córdoba 2, Playa San Javier 1, Marbella 3, en pie Málaga 7, Victoria Beach Soccer 4, otra de las derrotas del equipo gaditano. Hubo el Playa Huelva 6, Roses 2. Torroseño que goleó 5-1 al Fran Mejías. Viene de sacar buenos resultados el cuadro dirigido por Pedro José Bosque. Va a mover de portería. Cambio, entra Elvira. Entra José Elvira, dorsal 6.
También está en el encuentro Eber Ramos, el salvadoreño. Este es Wesley, jugando a ritmo bajo, Atlético Torroseño, sabiendo que ahora mismo la victoria no corre absolutamente ningún peligro. Vemos también que va a entrar Bahamonde. Este es Eber Ramos. Juega Ramos, la acaba dejando para Wesley, la puede pegar Wesley, pierna derecha, lanzamiento de Wesley, que para dónde Izan. Que para dónde Izan Blanco para evitar el sexto de Atlético Torroseño, espectacular. La intervención de Izan Blanco, al lanzamiento de Wesley. Ahí está la repetición, la pega el brasileño y cómo la manotea, cómo la desplaza a tiempo Izan. Este es Bahamonde, culebrea con la pelota, tiene por detrás a Elvira. Le va achicando a Héctor González. La pelota va a acabar en córner, servirá José Elvira. Va a servir José Elvira, la reclama dentro del área Christopher, también está Bahamonde. Juega Elvira, va a ir abierta, pierna derecha, la buscaba y la tiene Bahamonde, la va a pegar de chilena. Bahamonde la sacó de cabeza al defensor de Victoria. Servicio de esquina para Atlético Torroseño. Y tenemos la acción repetida y que bien despejó con la cabeza el defensor del conjunto gaditano. Le toca a Victoria Beachsoccer, acaba jugando atrás, lo hace Robe, entrega Robe para Izan. El que la pisa, el que la mantiene es Aitor. Porque entre medias se cuela a Christopher, se la queda el portero. Sale desde atrás, lanzamiento de Izan buscando sorprender a Wesley, la pelota sale fuera. Sacará Atlético Torroseño. Juega en largo Wesley, cabezazo fuera de Bahamonde. Jugador prácticamente del partido. 0-5. A nivel de goles, Victoria Beachsoccer sin contar este partido. Suma Torroseño 24 a favor, 18 en contra. Tiene un +6, obviamente positivo. Mientras que Victoria Beachsoccer tiene 22 goles a favor y 60 en contra. Obviamente es una losa muy difícil de poder superar. Tiene ahora mismo -48. Va a mover la pelota. Lo va a hacer Victoria Beachsoccer. Un -38, perdón. Faltaba por sumar 10. -38 a nivel de diferencia de goles para Victoria Beachsoccer. Tiene ese +6, como decimos, Atlético Torroseño. Y hablando de 6 es lo que queda para que acabe el segundo periodo. Se va Bahamonde, entra Dener Asunsao. Ojo Robe, que está a punto de dormirse. La va a pegar Robe, pierna izquierda. Se la acaba quedando el guardameta. Sirve Wesley. Cede a la derecha hasta que acaba encontrando a la figura de Tulio. Juega Tulio, mueve por dentro, lanzamiento, pierna derecha, la pegaba Artur. Tocó en un jugador de verde, saque de esquina para Victoria Beachsoccer. Se acaba ganando Torroseño, sumará 16. Sumará un puntito más que el En Pie Málaga. Se colocaría segundo. Quedaría líder el Fútbol Playa Marbella, que ya ha ganado su encuentro al conjunto Boquerón, al actual campeón, al En Pie Málaga. Se colocaría segundo Atlético Torroseño, además de que le metería 2 puntos a Huelva, que ha empatado a 6 frente a Mentidero Cádiz. Así que sería una jornada espectacular para los intereses de Torroseño, que tan solo tendría por delante a Marbella, el equipo de Félix Ramírez. Va a mover la pelota, se la queda el guardameta. Balón en izquierda, buen control con el pecho, se puede animar a pegarla. Allá va el disparo y va a ser gol. Gol para Atlético Torroseño. Llega al 0-6 en el marcador. No perdona el equipo de Pedro Bosque. 0-6 la pelota al primer palo. No llega Izan y significa el 0-6 en el electrónico. Vuelve a anotar Torroseño. 0-6. El gol así parece de Artur. Ahí está la acción, se la prepara. Y con la pierna derecha al palo corto bate a Izan. 0-6 es el segundo gol de Torroseño en la segunda parte. Va a mover la pelota, lo va a hacer el Victoria Beachsoccer. Sacará de costado Joan Montaner. Va a sacar Joan, lo hace por dentro, toca de cabeza a Braya, la quiere salvar Joan Montaner, despeja Torroseño. Pelota cedida para que llegue a tiempo Izan Blanco.
Se la queda Victoria Beach Soccer. La va a perder Brian, que reclamaba la falta. Se la queda Jefferson. Jefferson para Tulio. La va a pegar Tulio. Mate fuera. Le acompañaba Denner Asunsao, pero en este caso Tulio prefirió finalizar la jugada. Va a sacar de meta. Lo hará Vicente. Juega Vicente. La deja a la derecha. Buen control el que lleva a cabo Tulio. Mete el centro Tulio. Lanzamiento de chilena que como tal no se llega a producir por parte de Christopher, que estuvo muy cerquita de intentar llegar a su propio rechace. Recordar los máximos artilleros según se va actualizando la tabla, sin tener en cuenta esta jornada en la que ya ha habido varios anotadores. 10 goles suma Sulibatis, 9 Takuya Kaguma, 9 también Brian López, que le estamos viendo ahora mismo. 8 goles Marcial Araujo, fichaje del Marbella, que pronto ha sido expulsado en su encuentro frente al Empie Málaga. 8 goles suma Juan Manuel Iturriaga, el internacional uruguayo. Tulio, del Atlético Torroseño, suma un total de 8 goles. 7 Miguel Ángel Santísimo, más conocido como Kuman, del Fútbol Playa Marbella, algunos de los grandes artilleros que tiene este inicio de campeonato. Recuerden que este domingo llegaremos al Ecuador de la liga regular. Allá va el disparo, se va a marchar fuera de Victoria Beach Soccer, que intenta maquillar un poquito el resultado en el final del segundo periodo. Por ahora no lo consigue. 0-6 en el marcador. Juega Atlético Torroseño, cayendo ya la noche aquí en Mazarrón. Juega Torroseño, bicicleta, puede intentar pegarla. Se marcha de Robe, la pega Jefferson. La pone a la defensa gaditana. Le toca a Victoria Beach Soccer, con problemas en la salida. Recorta a Denner. Se quedó sin espacio como para poder pegarla. Lanzamiento de Jefferson por encima de la portería. Se marcha a descansar Jefferson. También Denner. Ingresa Bahamonde. Ha entrado también Aníbal. Juega Aitor. La deja atrás. El que está libre de marcas, Diego Gallego. Lleva la pelota Diego, embolsa bien con el pecho. Aguanta Diego Gallego, la acaba dejando atrás para el guardametas de Izan. Allá va Izan, frente a Bahamonde. Juega Izan, la acaba dejando para el 5 para Diego. La mantiene Diego, retando a Bahamonde. El cañito que no le sale. Bahamonde puede llegar el séptimo. Con el muslo, la pelota se va a marchar por encima de la portería de Donado Atlético Torroseño. Tras el pase de Bahamonde. Entra al encuentro Christopher, dorsal 9. Allá va el remate de Joan Montaner. Se la queda Christopher. Juega Christopher, contragolpe para Torroseño. Joan Montaner que no consigue quedársela. Aníbal que no llega. Le gana la partida a Joan Montaner. Hasta el momento el único amonestado del partido. Juega Joan Montaner. Va cogiendo altura Aitor González. 3 golitos en lo que va de temporada para Aitor. Ahí está Aitor. La va a preparar de chilena, lanzamiento de Aitor, simplemente la dejó pasar Vicente. Habrá saque de portería. Muy bien, comentan desde los banquillos, último minuto del segundo periodo. Un encuentro que está siendo bastante rápido, con muy poquitos parones. Ahí va el lanzamiento, golazo espectacular de Ever Ramos. Le dejaron el espacio a Ever, la pegó con la pierna derecha al salvadoreño y anota el 0-7. Nota Atlético Torroseño, 0-7 en el marcador. Golazo de Ever Ramos, que la ha clavado en el ángulo. Esta es la jugada de Ever, la impulsa, la pega fantásticamente, que bien gira el cuerpo. Y el remate que se aloja en la portería de Izan, 0-7. 0-7 anota Ever. La va a mover Victoria Beach Soccer. Hemos colocado en el ala izquierda a Manuel Vega. Sacará Victoria Beach Soccer a través de Aitor. Va a sacar a Aitor. Allá va el disparo. Va la madera. Fantástico el lanzamiento. Punto de llegar el 1-7. Parece que llegó a tocarla Vicente. Por lo tanto, córner para el equipo de Keko Rosano. Allá va el servicio de esquina. Se prepara el guardameta Vicente. Despeja a Bahamonde, que la va a sacar directamente del complejo deportivo. Va a mover Victoria Beach Soccer. Va a ser la última del segundo periodo a través de Manu Vega. Allá va Manu. La pide al segundo palo a Aitor. Aitor que quiere apoderarse de la pelota. No lo va a conseguir. Lateral para Atlético Torroseño. Sacando con la mano. No consigue llevársela a Christopher, que viene ahora retrocediendo labores defensivas. Aitor González. Se va a poner el crono a 0 aquí en Mazarrón. 0-7. Está ganando Atlético Torroseño a Victoria Beach Soccer. Victoria muy clara del equipo de Pedro Bosque. Ha anotado un +3
en esta segunda parte tras el 0-4 con el que acabó el primer periodo. Por un encuentro muy plácido, muy tranquilo para Atlético Torroseño, que vence por 0-7. Vamos a ver algunas de las mejores imágenes que nos está dejando el partido y también esta última segunda parte. A punto ya de saltar para que arranque el tercer periodo con ese 0-7 en el marcador. Tenemos a un joven aficionado con la camiseta del En Pie Málaga, el actual campeón tanto de la Liga como de la Supercopa. El grito de guerra de los jugadores tanto de Atlético Torroseño como de Victoria Bisóquer. Saliendo también el componente arbitral. Luego a las 10:30 queda Roses Playa frente al Fran Mejías. El duelo entre el conjunto catalán y el equipo gaditano. Fran Mejías, que el año pasado ascendió a Primera División de la mano con el mentidero Cádiz, que hoy ha empatado a 6 frente al Fútbol Playa Huelva. Además, ha estado muy cerquita de ganar el encuentro el equipo de Alejandro del Amor. Empezará jugando Victoria Beach Soccer. Color más bonito. Coge, por cierto, la arena con los focos. Coge ese tono blanco, cristalino, espectacular. De aquí de Mazarrón, de la región de Murcia. Va a mover el esférico Victoria Beach Soccer. Disparo directamente fuera. Arena siempre fantástica, independientemente de que haya sol o que sean los focos los que aporte la luz a esta bella arena de Murcia, pero en todo caso la tonalidad que coge es muy especial en este periodo ya nocturno. Va a mover el esférico, lo hace Victoria Beach Soccer desde la parte derecha. Se lo quiere llevar Manu Vega, sacará desde la portería. Lo hará Atlético Torroseño, balón para Dener Asunsao, buscaba filtrar esa pelota, Dener Asunsao, se la queda desde el arco Izan. Lleva la pelota Izan, va a jugar por dentro buscando a Manu Vega. Balón despejado de cabeza por parte de Atlético Torroseño. Vamos a ver el contragolpe. El que la mueve es Adelson. Se frena Adelson, amagaba con pegarla de chilena, prefiere jugar por dentro sobre Dener Asunsao. Al corte Manu Vega. Servicio de costado para el equipo de Pedro Bosque. Saque de costado para Atlético Torroseño. Recuerden también la siguiente fecha, que será a partir de mañana. Fútbol Playa que no para. Guara Playa de San Javier frente a Fútbol Playa Huelva. En Pie Málaga frente a Gestión y Calor Córdoba. Roses Playa frente a Mentidero Cádiz. Fran Mejías frente a Victoria Beach Soccer. Y el Atlético Torroseño frente al Fútbol Playa Marbella. Ya partidazo para esa jornada número 8 del campeonato, que obviamente se va a seguir desarrollando en este complejo deportivo de Mazarrón. Lo va a intentar Atlético Torroseño. Quien lleva la pelota es Adelson. Juega atrás. La mueve para que intervenga Dener, que se quedaba atrás como el jugador más rezagado, guardando la posición del cierre que se estaba prodigando más en ataque. Vamos al fondo, por ejemplo, a los jugadores de la Roses Playa con ese amarillo
fosforito que les permite destacarles con aún mayor claridad. Mientras que antes también veíamos a los jugadores del Fran Mejías. Va a mover la pelota, lo va a hacer el Victoria Beach Soccer. Se ve atrás el esférico, lo hacía Diego Gallego, lo hace para Izan, al menos Victoria Beach Soccer, que no quiere irse de vacío en el marcador. Estamos con el 0-7. Gran Atlético Torroseño que ha rebajado un poquito sus prestaciones en los últimos minutos, sabiendo que la victoria prácticamente seguro la tiene la mochila. Balón de Denner Asunsa. Ojito que es una situación de 3-2. Allá va Denner, mete el centro por dentro. Acabó cortando, bien colocado Izan. Contragolpe para Victoria Beach Soccer. Lanzamiento con la pierna izquierda. Se la acaba quedando Atlético Torroseño. Bonito el recorte. La quiere ganar Victoria. Lo consigue el equipo gaditano. Lleva el lanzamiento de chilena y es un golazo. Golazo de chilena de Victoria Beach Soccer. Llega el gol del cuadro gaditano. Fantástico, creo que ha sido Aitor González, que bien se la preparó de chilena, la comba maravillosa. Que acaba alojada en la portería de Wesley. Clamábamos ese gol para maquillar un poquito el resultado de Victoria Beach Soccer. Y llega, golazo fantástico de Aitor González, 1-7 en el marcador, que bien la ha pegado Aitor. Maravilloso el lanzamiento de chilena. Un disparo, un lanzamiento clásico del mundo del fútbol playa, sin ninguna duda, la chilena. De espaldas a portería rival. Y anotando ese golazo espectacular Aitor, 1-7. Intentaba Torroseño, la pelota que va directamente a las mallas protectoras. Va a mover desde la portería el Victoria Beach Soccer. Ojo, Joan Montaner. Izan que la salva al límite de la línea de gol. Va a jugarla Izan Blanco. Juega Izan, parte izquierda. La tiene Joan Montaner. El que se la va a quedar es Victoria Beach Soccer. A través de Manu Vega. Juega Manuel Vega. La acaba dejando para Izan. Allá va Izan Blanco. Juega en cortito. El cierre de primeras. Puede intervenir. Otra vez el portero. La pide el goleador Aitor González. Cuarta diana de Aitor. Lo que va de campeonato. Juega Aitor. Bonito el pase. Intenta ganar la Brian. Le ganaba la partida física el defensor de Atlético Torroseño. Juega largo Wesley. La va a pegar de chilena. El remate a la madera. La tiene Torroseño para el 1-8. El balón de Elvira. La pide Christopher. Juega Elvira. Lo hace por dentro. Este es Christopher. Le saca de la marca Joan Montaner. Reclamaba falta Christopher. Juega atrás. Lo hacía la figura de Ramos. Encuentra Ramos a Wesley. Juega largo Wesley. Brazo derecho. Montaner que trababa Elvira. La pelota no ha salido. Favorece a los intereses del conjunto de Keco Rosano. Pisadita para mantener el esférico atrás. Lo hizo Manu Vega. Juega Izan, cambio de juego, se queda Montaner por dentro. La pide Joan Montaner, contragolpe para Atlético Torroseño, algo descolocado. Victoria Beach Soccer, el lanzamiento cruzado se va a marchar fuera. Por ahora ganando este parcial del tercer periodo, Victoria Beach Soccer con el golazo de Aitor. Este es el que ha estado a punto de anotar el equipo de Pedro Bosque. Presiona Elvira, la tiene Izan. Juega Izan, la pide Manu Vega. Juega Izan, la cede a la izquierda. Bueno, el pase. Va cogiendo altura Joan Montaner. Saque de costado para Victoria Beach Soccer. Mañana sábado, octava jornada, la última en Mazarrón. Será el domingo. De esa manera cerraremos la primera fase. Un total de 10 equipos participantes. Fase regular de 18 jornadas. Y el playoff por el título a mediados de agosto. Es el formato de competición de esta primera división de fútbol playa masculina, donde el año pasado ascendieron tanto el Ventidero Cádiz como el Fran Mejías, que luego actúa en el turno de las 10:30. Con el campeón, el Empie Málaga. Los pasados equipos que destacaron el fútbol playa Huelva, por nombrar algunos de ellos. Va a mover la pelota, o el Recreativo, como ustedes quieran. Allá va el remate de chilena, la dejaba pasar Elvira, pensando que el remate era mejor de lo que luego fue. Paradón de Wesley al límite del área, la gana Brian, al menos lo intentaba. Quiere ganar la Brian, le toca a Elvira. Pisadita de Elvira, intenta el remate, lo conseguía como podía a la media vuelta. Se la va a quedar el Victoria Beach Soccer. Este es Joan, cambiaba de juego, buscaba a Brian López. Se la acaba quedando el Atlético Torroseño a través de Elvira. Se equivoca Elvira, lo quiere aprovechar Brian. Se la acabó quedando el portero Wesley. Se ve para ahora una remesa de cambios importante en el equipo de Pedro Bosque. Lanzamiento para Torroseño directamente fuera. A sumar 16 puntazos. Atlético Torroseño seguirá en el farolillo rojo de la competición Victoria Beach Soccer con 0 puntos. El equipo que tiene más cerquita es el Fran Mejías. Con un total de 3 que tiene que jugar antes de que acabe la jornada frente a Roses Playa. Allá va al centro. Se la acaba quedando Atlético Torroseño. 5 para el final. Se marcha Elvira.
Ojo al disparo, gol. Gol para Atlético Torroseño que pone el 1-8. 1-8 en el marcador. La sonrisa de Eber Ramos. 1-8 en el marcador. Anotó Atlético Torroseño. Se lamentaba Izan. Ahí está la jugada repetida. La tenía el salvadoreño. La levanta. Ve adelantado a Izan Blanco y lo aprovecha. 1-8. Cinco para el final. Señalaba precisamente Brian López su muñeca reclamando saber exactamente lo que queda de crono. La pide Brian. Acaba ganando el Atlético Torroseño. Poquitas faltas ha habido en el partido. Allá va el disparo. Pierna derecha. El balón que va a impactar en el lateral de la red. Sacará de portería Victoria Beach Soccer a través de Izan. Juega Izan. La deja para Joan Montaner. Allá va con la pelota. La movía el portero, se equivoca en el pase para Joan Montaner, ahora Izan. Sacará de portería Atlético Torroseño. Mueve el equipo de Pedro Bosque ya en campo rival, ojo al disparo. La acabó sacando Izan, lanzamiento de chilena fuera de Adelson. Saque de portería para Victoria. Servirá el portero Joan Montaner. La deja para Izan Blanco. Ahí va Izan Blanco, el disparo, lo repele la zaga de Torroseño. La mantiene Denner Asunsao, la pega Denner, despeja Izan, la tiene Adelson. Allá va Adelson, aguanta Victoria Beach Soccer. Solo ha encajado un gol en la tercera parte. Ojo al recorte, lanzamiento, pierna izquierda, taponó. Sin querer Denner Asunsao, 4 para el final. La tiene Adelson. Allá va Adelson, la puede pegar de chilena. Adelson la saca Izan con el apoyo de Joan Montaner. Saca de meta al equipo de Keko Rosano. La pide por delante Robe. Va a mover Victoria Beach Soccer. Al giro, el balón que baila la cinta. Y hay falta. Hay falta a favor del equipo gaditano. Se duele Brian. Falta indica el colegiado Camacho Elvira, que en general ha tenido una noche muy plácida en lo que se refiere al encuentro y a las diferentes señalizaciones que ha tenido que llevar a cabo. Vamos con la falta. Allá va el disparo. Se va a acabar marchando fuera. Sacará desde la portería. Balón de cabeza. La acaba entregando. Lo hacía muy bien Jefferson. O al disparo. Pierna izquierda. Se va a marchar la pelota. Va a mover el guardameta. Se la queda Izan. Va a sacar Izan, juega al largo, brazo derecho. Vamos a ver quién se la queda. Va a ser de manera definitiva el Atlético Torroseño a través de la intervención de Jefferson. Que se va a incorporar a campo rival. Juega Jefferson, eleva la pelota. Bueno el pase. Se la intenta llevar a Adelson. Sigue Adelson, forcejeando con el defensor. Y va a acabar en portería. Portería para Victoria Beach Soccer. Perdiendo un 8 frente a Atlético Torroseño. Recuerden que anteriormente ganó Marbella en pie Málaga. Empató Fútbol Playa Huelva frente a Mentidero a 6. Partidazo sin ninguna duda. Ganó Gestión y Calor Córdoba 7-2 a Playas de San Javier en el duelo. En la lucha por la permanencia. Y aquí está goleando Torroseño a Victoria Beach Soccer. Por 1-8 a falta de 2 para el final. Lanzamiento de chilena. Llega el noveno. Llega el noveno de Atlético Torroseño. Golazo, entró muy centrado. Pero en todo caso, golazo de 1-9 en el marcador. Anota Atlético Torroseño. No pudo hacer nada Izan. Lo celebró con rabia Adelson. Ya que no había tenido suerte hasta el momento en el encuentro. Ingresa Aníbal. Y el otro que entra es Bahamón, del venezolano. Este es el golazo de Adelson. La pega de chilena y supera a Izan. ...1-9... 3 en barrera por parte de Torroseño, que ahora se separa 1. Se queda Elvira y Bahamonde.
Va a jugar Victoria Beach Soccer. Allá va el disparo. Se acabó marchando fuera. Sacará Atlético Torroseño. Esférico atrás para que ya la gane. Creo que es Vicente. Juega Vicente, la eleva el venezolano, la puede pegar Aníbal, ya se mete en el área, juega Aníbal, lo hace por dentro prácticamente al punto de penalti, va a Monde que cañonea y el décimo. El décimo para Atlético Torroseño ya para redondear la noche. Anota Bahamonde, 1-10 en el marcador, el internacional por Venezuela, que finaliza un festín en lo que se ha convertido el partido en los últimos minutos. Anota Bahamonde, 1-10 en el marcador. Falta de 1-23 para el final. Fantástica la jugada de Aníbal, juega atrás, juega Christopher, la deja para el vino tinto y remate de Bahamonde, 1-10, ganando Atlético Torroseño y otra vez encajando muchos goles Victoria Beach Soccer, algo que obviamente le está alejando muchísimo de puntuar, al menos de sacar un punto en algún encuentro en el que pueda tener ciertas oportunidades. Vamos a ver la pelota Atlético Torroseño, el encuentro hace ya varios minutos visto para sentencia con este 1-10. Se va a colocar segundo el cuadro de Pedro Bosque. Le va a arrebatar el segundo puesto al Empie Málaga. Le sacará un puntito al equipo Boquerón. Intenta llegar Bahamonde, hace el esfuerzo, lo consigue. Abajo luchaba Joan Montaner. Se la queda Bahamonde. Bueno, el pase a Chica Izan Blanco, que amaga con salir rápidamente. Se recoloca. Christopher mete el centro, despeja Victoria. La gana Joan Montaner. Allá va Joan, peligra la contra. Joan Montaner quería meter el centro, corta Christopher. Servirá Joan Montaner. Juega Joan, lo hace por dentro. Balón con el pecho. Lo salva como puede el cuadro verde. Balón de Chilena directamente fuera. Ahora, por lo tanto, saque de portería. Juega ya Atlético Torroseño. Buena apertura a la banda derecha. La espera Bahamonde. La pincha bien el venezolano. Se enfrenta al defensor de Victoria Beach Soccer. Mete bien el corpachón Bahamonde. Falta de Bahamonde. Falta de Bahamonde, que pide disculpas. Y le entrega la pelota a Hitor González, que ha sido el único anotador en el partido del equipo gaditano. Va a mover Victoria. Y con esto se va a acabar prácticamente el partido. Va a sumar Torroseño esos 16 puntos que comentábamos anteriormente. Conseguirá esa ventaja sobre Huelva y sobre el Empie Málaga. Y tan solo tendrá por delante al Fútbol Playa Marbella. Se va a colocar con 16. Segundo se coloca Atlético Torroseño para acabar la séptima jornada del campeonato. Seguirá siendo colista todavía sin puntuar Victoria Beach Soccer. Ganó 1-10 Atlético Torroseño al cuadro gaditano en un encuentro que rápidamente tuvo color multicolor del Atlético Torroseño, que acabó ganando por un global de 1-10 a Victoria Beach Soccer. Se saludan de manera amistosa los dos combinados. Le vamos a dejar con los mejores goles, con las mejores jugadas que nos ha dejado este encuentro, en el que claramente ha ganado Atlético Torroseño por un total de 1-10. Se coloca, como decimos, segundo con un total de 16 puntos. Coge ventaja de 1 respecto a Empie Málaga y de 3 de Fútbol Playa Huelva, mientras que Victoria Beach Soccer se queda a 3 del penúltimo, que es Fran Mejías, que tiene que jugar todavía su encuentro frente a Roses Playa, y ya 6 de Playas de San Javier. Por lo tanto, se avecina una temporada complicada, la lucha por mantener la categoría para el cuadro gaditano. En todo caso, le quedan todavía un total de 11 fechas para intentar cambiar por ahora el signo de la temporada. Se acabó el encuentro. Recuerden, 1-10 ganó el Atlético Torroseño a Victoria Beach Soccer. Yo soy Rodrigo Martín y fue un placer poder narrarles esta victoria clara del conjunto de Pedro Bosque. Sin más, desearles que tengan una fantástica noche de viernes. Plano, ¿no? Por allí. Mira, están diciendo que